Muy bien, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la 20ª conferencia del quinto Foro Anual para la Gobernanza de Internet. Vamos a tratar el tema de hacia dónde vamos con el Internet en Guatemala, inteligencia artificial y su influencia en la sociedad. Tenemos como moderador a Estuardo Sandoval, director del Departamento en Electrónica y Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Istmo de Guatemala. También a Rodrigo Asturias, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Regional Sindere. Y José Morán, CEO de Mecano CNC SA. Muy bien, bienvenidos y adelante, Estuardo, el micrófono es suyo. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Es un placer tenerlos por acá de nuevo en nuestra serie de paneles sobre inteligencia artificial y diversos temas relacionados con ella. Ya este es el tercero y último de nuestro grupo de eventos relacionados con inteligencia artificial. Ya tratamos el tema de inteligencia artificial y educación, inteligencia artificial y la ciberseguridad. Y hoy nos toca tratar acerca del tema de la inteligencia artificial y la influencia que tiene en la sociedad actual. Ok. Primero, vamos a iniciar con una pregunta muy interesante. Primero vamos a hablar cómo interactúa la inteligencia artificial con las personas hoy en día. ¿Alguno de ustedes profesionales nos pudiera compartir, por favor? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es José Morán. Yo soy ingeniero en mecatrónica y en la empresa en la que yo trabajo fabricamos maquinaria computarizada para corte electrónico, corte láser, plasma, waterjet, routers a nivel industrial. Con respecto a la pregunta que Estuardo está haciendo, nosotros nos topamos con inteligencia artificial en muchas ocasiones. Y la interacción es todos los días, a toda hora, especialmente pues con el avance de dispositivos inteligentes. En el ámbito en que yo me manejo, en la industria, en las plantas de producción, hoy por hoy las personas pueden agarrar un teléfono e identificar una pieza industrial a través de visión y machine learning. Entonces, herramientas como el Google Camera o el FileMaker View, hay muchas herramientas que pueden identificar piezas y por lo menos las personas tendrán 8 o 9 interacciones con algún sistema de inteligencia artificial diarias. Entonces, es algo muy común hoy en día, incluso si uno no se da cuenta. Muchas gracias, José. Rodrigo. Claro, muchas gracias. Gracias a ti, Stardo, por la invitación, primero que nada, y muchos saludos también a todos los que nos están escuchando o viendo. En nuestro caso, bueno, yo me dedico, digamos, yo soy economista y me dedico, digamos, a hacer mucho tema de algoritmo y cuestión, digamos, relacionado al data mining, que obviamente está vinculado pues a esa generación y el perfeccionamiento, en nuestro caso, particularmente de proyecciones económicas, financieras y que obviamente están enlazadas al, digamos, al perfeccionamiento de los datos o de los resultados, que eso es en esencia lo que genera todo este tema innovador, ¿verdad? De la inteligencia, ¿verdad? Entonces, en mi caso, que particularmente yo lo enfoco a nuestra área, que es más que todo el tema social, investigación para el desarrollo. Nosotros utilizamos todo el data analytics, data intelligence o business intelligence en torno a el mejoramiento de pronósticos, el mejoramiento y la medición, por ejemplo, de nuestras intervenciones. Entonces, así es como vamos utilizando todo este tema de los datos, todo este tema de la mejora, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Pues es un punto de vista muy interesante de verlo desde el lado de la industria y el lado de, digamos, el comercio, la toma de decisiones empresariales. Em, veámoslo desde este punto de vista. Dice, la inteligencia artificial tiene muchos modelos predictivos en diferentes ámbitos. Las interacciones sociales
están condicionadas de alguna manera debido a decisiones previamente tomadas por la inteligencia artificial? Si me pudieran compartir su opinión, se los agradecería. Gracias. Bueno, no, a mí me parece que sí está influenciada. La información que nos llega a través de muchos medios está filtrada por inteligencias artificiales que deciden qué contenido darnos y qué no. Estos algoritmos, no todos, pues sirven a intereses enteramente democráticos, sino son intereses muy particulares y comerciales. Entonces, están sesgados, están patrocinados, están pagados. Eh, en mi empresa, personalmente, utilizamos Google Analytics y Machine Learning para hacer la publicidad de la empresa. Entonces, pues cuando una persona busca algo industrial en Google y está en el área, está cercano, pues el mismo sistema le indica cuáles son las mejores opciones y entre los que mejor posicionamiento tienen, pues le va a llegar más la información. Es un arma de doble filo porque hay quienes dicen eso es muy eficiente porque me da la mejor opción. Hay quienes dicen no porque me sesga el panorama. Es un debate que no es fácil de descifrar, pero sí, o sea, todo el contenido que nos llega está influenciado y modificado por algoritmos de aprendizaje. Yo creo Gracias. que Rodrigo. sí, en nuestro caso, digamos en las interacciones sociales, tal vez si lo quieres ver de una perspectiva un poco más de ciencias económicas o vinculado al tema de evaluación, que es lo que hacemos nosotros, pues una de las cuestiones más, si lo quieres ver así, fáciles de interpretar es tratar de ver los gustos y preferencias, por ejemplo, de las personas. Es muy, digamos, en términos sociológicos, tú puedes analizar cómo las personas van tomando decisiones y pues los algoritmos van aprendiendo acerca de esas decisiones previamente establecidas, lo que se hace en serie de tiempo normalmente, ¿no? Entonces, con base a esa serie de tiempos y obviamente con conocimientos y decisiones previamente establecidas, es muy fácil o es muy probable, o los márgenes de error son muy bajos y por lo tanto, pues obviamente lo que se va generando es una mejora de esa predicción, ¿verdad? Y en nuestro caso, pues a eso nos dedicamos, a hacer predicciones y vamos mejorando conforme a las mismas decisiones y información que el usuario o las personas nos dan, pues solamente el margen de error que se va generando a partir de la inteligencia artificial cada vez es menor en nuestro caso. Entonces mejora obviamente las predicciones todos los meses o los análisis económicos que hacemos. Excelente, muy interesante. Y en el tema de, o sea, vamos a empezar a abordar, este es un tema bastante polémico porque quiera que no, alguna gente se siente como condicionada de acuerdo a todos estos, como sesgo o todo lo que se ofrece hoy en día. Entonces, pues es un tema a tratar muy delicadamente. Eh, en su opinión, ¿qué tipos de trabajos piensan que están siendo desplazados por el tema de inteligencia artificial? Bueno, particularmente yo sé muchos casos, digamos, el tema de call center, en algún momento, digamos, hay unos países más que otros y ya prácticamente ya no existe el call center tradicional que nosotros, pues aquí en Guatemala lo conocemos muy bien, el modelo del call center. Creo que ese tipo de trabajos robotizados, si lo queremos ver así, ya están desplazando ese tipo de outsourcing. Eso es lo que veo claramente. Y otro tema, si lo queremos ver así, que también está ligado a eso, es la forma de la publicidad, de la forma tradicional a la forma, pues prácticamente dirigida que está haciendo en las redes sociales, que obviamente ahí es con bastante más claridad el trabajo de estos trabajos que se van desplazando, una publicidad tradicional versus una publicidad ya generada o una publicidad bastante mejor hecha. Creo que esas dos áreas te podría decir. Yo, Gracias. yo me topo con este tema en muchas empresas, en muchos clientes,
y es un debate muy difícil, pero que los datos son muy claros. Lo he estudiado a fondo y, digamos, el Instituto Nacional de Estadística en Estados Unidos ha medido durante los últimos 100 años de las revoluciones industriales que la automatización de cualquier proceso finalmente crea más empleo porque abre mercados que antes no existían. Entonces, el ejemplo más sencillo y más fácil que yo he encontrado en este debate es cuando enviábamos cartas físicas, no había email. Pues había mucha gente que tenía empleo, tenía carteros, tenían los pilotos de los camiones que llevaban las cartas, los barcos, los pilotos de los barcos, los que imprimían las cartas, los que las recibían. Entonces eran cientos de miles de personas que trabajaban en eso. Hoy por hoy, pues las cartas ya no se mandan por correo, sino se mandan por email o por mensajito de texto y pues realmente la persona que manda una carta escrita es muy poca. Entonces, pues se le hace la pregunta a la persona, ¿no? ¿Dejarías de usar email con tal de que esos empleos no se desplazaran? Y la respuesta de casi muchos es no, o sea, no podemos detener eso. Lo que sí se puede hacer es que esos empleos que se desplazan, como la automatización y los procesos nuevos, crean muchísimas oportunidades que antes no existían, que la persona se adapte a esos nuevos procesos y seguramente, muy probablemente, consiga 2 o 3 plazas de trabajo aprendiendo nuevas técnicas. Entonces aquí la clave de, digamos, del miedo que se tiene ante desplazar trabajo y mano de obra es educación, ¿no? O sea, si aprendes las nuevas tecnologías y te metes al nuevo campo, las oportunidades que la automatización, el machine learning y la inteligencia artificial proveen son mucho más amplias que las que teníamos hace 50 años. Entonces, la probabilidad de que consigas trabajo es mucho más alta hoy si te metes a aprender. O sea, el tema, tomando como conclusión las dos opiniones, tenemos desde el punto de vista de Rodrigo, son los trabajos más mecánicos y que requieren un análisis más procedural, como el tema de análisis de métricas en temas de publicidad y algo que lleva un proceso más mecánico es mucho más reemplazable por la inteligencia artificial. Y desde el punto de vista de José, eh, hay varios, hay mucho en la industria, hay bastante trabajo que se podría desplazar o se está desplazando y lo que requiere la gente es capacitarse más, esa hambre de conocimiento eh, que se debe de tener para mantenerse al día con la tendencia del trabajo. Entonces, la verdad son dos puntos de vista muy interesantes. Va bastante de la mano. Ustedes no estuvieron en la primera conferencia, pero en el tema de educación, nosotros tratamos acerca de qué habilidades se debían de desarrollar en una persona y eran las habilidades de decisión, pensamiento crítico, trabajo en equipo, porque a la larga los procedimientos mecánicos los podía hacer más rápido una computadora. Entonces, va bastante de la mano con ese tema. Una conclusión, unas opiniones muy válidas. La inteligencia artificial incrementa la productividad de la industria. ¿Desde qué aspectos? Y si podrían dar algunos ejemplos. Sí, claramente. La productividad de la industria no solo la incrementa, sino la transforma. Yo me he topado con muchos casos en que los procesos antiguos tomaban horas, en el sentido de que, por ejemplo, para poder hacer un mueble, que es algo que todos están familiarizados, para poder hacer un mueble, el proceso antiguo, antes de inteligencia artificial, antes de automatización, tomaba para un carpintero días. Entonces empezaba hoy lunes y si era muy bueno, el día miércoles o el día jueves iba a tener un mueble ya terminado. Con los procesos de automatización, con los procesos de machine learning, el mueble se diseña digitalmente en la computadora. Se puede
accesar una librería de miles de diseños de muebles, y esa búsqueda es analizada por un algoritmo y presentada a la persona las mejores opciones en base a lo que quiere. Entonces, pasamos de tardarnos días en hacer un mueble a tardarnos minutos en diseñar. Si usted cuenta con maquinaria automatizada o lleva su diseño a un lugar que tiene maquinaria automatizada, le toma minutos fabricar ese mueble. Y entonces, no solo es un cambio, ¿verdad? Es una revolución completa en la forma de pensar. Hoy por hoy hay muchísimas cosas que se pueden fabricar industrialmente, que han pasado de tomarse 3, 4 días para cada proceso a minutos. Entonces, incrementa la productividad en la industria y la incrementa en varios decenas de escala. O sea, puedes hacer miles y miles de piezas en un mes, mientras que antes podías hacer solo decenas. Y eso es en productos físicos. Otro ejemplo, digamos, que no es un producto físico, es a nivel de software y generación de bases de datos. Eh, Hoy por hoy, en cuestión de segundos, puedes hacer un ordenamiento, búsqueda y filtración y análisis de datos grandes. Y para una industria, poder agarrar, tengo un ejemplo de un cliente que él agarra datos tiene muchas salas de ventas, vende acero, tiene muchas salas de ventas en México y recaba información de todas las salas de ventas y las fluctuaciones de precios, y puede actualizar sus precios de inventarios y de bodega, digamos que en segundos. Mientras que antes, pues, una persona en cada punto de ventas tenía que crear un reporte, ese reporte meterlo en un formato Excel, ese Excel mandarlo por email o subirlo a una base de datos, y luego alguien lo tenía que, digamos que analizar, digerir y presentarle a gerencia. Hoy por hoy, gerencia ni se mete en eso. Entonces, si hay una fluctuación de precio en tal región, en tales salas de ventas, el sistema se actualiza. Si hay un cambio en la tarifa de diésel, el sistema actualiza automáticamente cuánto va a costar los fletes para movilizar el acero de la región 1 a la 2, sin necesidad de que intervenga nadie. Entonces, la productividad es incrementada en 600, 700% en algunos casos. Esos son los ejemplos que puedo compartir. Gracias. Yo te podría decir que, bueno, hay que tomar en cuenta todo esto de la inteligencia artificial como una nueva revolución, si lo quisieras ver tal vez tan grande como la revolución industrial, digamos, si lo puedes poner así, en términos de mejora de la productividad, creo que podría ser igual o más grande en términos de incremento de la productividad, o en la economía, lo que se le conoce como la frontera de posibilidades de producción ha aumentado muchísimo en torno a la mejora de los procesos, digamos, de la reducción de los costos, por ejemplo, para las empresas, y obviamente la automatización, que a la larga eso, como lo menciona José, también reduce muchísimo toda la problemática y eficientiza todos los procesos que realices, ¿no? Yo te podría poner un ejemplo en el caso de la agricultura, particularmente. Obviamente las grandes empresas que ya están empezando a incluir temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, existe una empresa que se llama John Deere, es muy grande, ¿verdad? De las más grandes, y ya están utilizando parte de inteligencia artificial para la mejora, o sea, para los grandes ganaderos o las grandes planicies en la agricultura, para mejorar, por ejemplo, procesos de riego. Porque, por ejemplo, antes se hacía, digamos, de una manera, si no manual, pues no tan perfeccionista como lo es la inteligencia artificial, el tema de fertilización, de fertilizantes, ¿verdad? Entonces, a partir de la generación de algoritmos, a partir de la generación de inteligencia artificial, pues se ha visto que a partir de este nuevo modelo de inteligencia artificial han reducido el 90% de sus costos y desperdicios al no hacerlo tan perfecto, pues obviamente si la inteligencia artificial pues es una o dos niveles de dificultad, si no se tuviera esta, si lo quieres ver, especificidad de los datos o esa claridad que obviamente a la larga hace reducir tus márgenes de pérdida,
reduces costos y obviamente duplicas o triplicas la productividad. Por eso podríamos hacer el símil o como una nueva etapa de revolución, ¿verdad? La revolución de los datos, tal vez le podría decir. Muchas gracias, Rodrigo. Ahorita me surgió una duda derivada de esta pregunta. Desde tu punto de vista, al ser eh, tu expertise en economía, yo he visto bastante el tema ahorita de la compra y venta de acciones, que hay mucha gente lo vio como una opción paralela a su trabajo. Y también he visto mucho software que ofrece la compra y venta automática de acciones o de criptomonedas. Entonces, ¿crees que en algún punto podría la inteligencia artificial automatizar esta compra y venta y deshumanizar un poco ese aspecto de la bolsa de valores? O sea, ver las tendencias automáticamente, tomar todos los datos, generar una tendencia, es decir, en este momento es para vender, este momento es para cobrar, y que todas las interacciones así económicas se vuelvan totalmente automatizadas. No sé si perdería en sí el espíritu de la bolsa de valores, que eh, no sé, cuéntame, me pareció muy interesante ahorita. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que no sé si podría llegar, como bien lo mencionas, a sustituir A por B, ¿verdad? Sino que creo que es ya más bien una herramienta para hacer una mejor decisión, porque siempre la toma de decisiones y más que todo en temas, por ejemplo, de tan alta volatilidad como es una bolsa de valores y obviamente mucho del valor mismo de las acciones está en torno a cuestiones subjetivas, ¿verdad? Entonces, creo que la inteligencia artificial puede ayudar como una herramienta, pero siempre va a estar mucho el tema de la racionalidad humana, ¿verdad? Que eso es lo que le da mucho dinamismo a el tema de las bolsas de valores y eso es lo que lo hace ser dinámico y nada estático, ¿verdad? Entonces, eso también es un reto, digamos, que se podría plantear, eh, digamos, a la inteligencia artificial, cómo llegar a esa dinámica o esa lógica de, digamos, de toda esta volatilidad financiera que está en torno, pues, obviamente, a las decisiones subjetivas, ¿verdad? No tanto objetivamente, como es lo que normalmente hace la inteligencia artificial, o sea, dar resultados objetivos, sino que mucho de la bolsa de valores está relacionado al mundo subjetivo, pero puede ser una herramienta, claro está, para reducir los márgenes de error, para no escoger o dar o comprar una mala jugada, por ejemplo, una mala acción, que obviamente eso conlleva la falta de información, ¿verdad? Muchas Yo, gracias, Rodrigo. Una consulta, veamos para los dos. ¿Qué herramientas conocen ustedes? Podríamos enunciar unas tres, desde la más compleja a la más sencilla, de utilización de inteligencia artificial hoy en día se utiliza en la sociedad, en la industria o en la industria civil. Cuente. una aplicación muy bonita que a mí me parece muy práctica es el algoritmo que utilizan el tráfico. Por ejemplo, eh, muchos estamos familiarizados con Waze y con Google Maps y cómo ellos recaban, solo con que uno tenga activado el celular, miles de datos de miles de automóviles alrededor del mundo y mapean mm, los patrones de tráfico. Entonces, a mí me ha pasado que yo quiero planificar un viaje para el día de mañana y se mete uno a Waze y a mí me parece bien impresionante que ahora pueda uno ver como que la curva de tráfico, en cuál es el pico y cuál es el bajo y escoger a qué hora salir para llegar a tiempo. Eso es un gran beneficio que antes no teníamos y que uno tenía que andar como a la deriva. Mm, Y conforme han pasado los años, estos algoritmos han ido aprendiendo, o sea, han sido inteligentes, han ido aprendiendo para poder mejorarse. Entonces, ese es un ejemplo de una herramienta que ha beneficiado la planificación del tráfico. Rodrigo. Yo creo que también, tomando en cuenta lo que dice José, creo que hay mucha
en el tema del tráfico y, digamos, de todo el tema de ordenamiento territorial, hay muchos ejemplos en torno a inteligencia artificial, tal vez en otras ciudades, no sé, tal vez Tokio, tal vez Vancouver, tal vez Sydney, por ejemplo, se me ocurre ahorita el tema de la interconexión, que creo que aquí en Guatemala se estuvo haciendo el ejercicio, no sé si se llevó al final a cabo, pero hacer la inteligencia artificial en términos de semáforos, ¿verdad? O sea, para agilizar tráficos, para agilizar horas punta, horas, digamos, que son más livianas en términos de movilidad. O sea, ¿cómo utilizas la inteligencia artificial? Por ejemplo, con los semáforos para mejorar la movilidad urbana, ¿verdad? Entonces, eso también ayuda, por ejemplo, en el sistema del metro, como una inteligencia artificial para que todos estén interconectados y conectados y tú como consumidor final de ese servicio, pues tengas la certeza que, por ejemplo, cuando tú vas a Nueva York y, por ejemplo, tú pones el Google Maps, efectivamente, en el Google Maps te está saliendo la hora exactamente donde está llegando el metro y efectivamente está pasando enfrente de ti, ¿verdad? Entonces, esas mejoras que lo que buscan, pues es la mejor calidad de vida, si lo queremos ver así, y mejor eficiencia, por ejemplo, en la movilidad urbana. Ese es otro ejemplo que yo te podría decir, aunado a lo que dice José. Excelente, muchas gracias. Sí, el tema de locomoción del ser humano sí es un tema de estudio muy grande. Hay diversos simuladores actualmente. Hay para simular el tráfico y distribución del, en muchas ciudades. Yo puedo nombrar un simulador por si lo quisieran buscar, se llama Sumo, SUMO. Simula, dependiendo Google Maps, simula tráfico, simula camiones, simula gente moviéndose a través de un sector de la población. Pueden ponerlo en Guatemala, es algo muy interesante. Siguiente pregunta. Perdón? Regresando al ejemplo anterior, el ejemplo que ponías de la bolsa de valores, sí se va a deshumanizar la bolsa de valores si ponemos, o sea, en vez de poner 1000 personas a, a intercambiar acciones y a cotizar, vender y comprar, se hizo una simulación en Stanford con 1000 computadoras y se les dieron $1000 a cada computadora y cada computadora estaba velando por sus intereses y las otras computadoras estaban velando por los de ellos, digamos, ¿verdad? Y la idea era maximizar ganancias, minimizar pérdidas, eh, y se metían algunas variables de simulación, como la que estás mencionando, para ver qué pasaba, pues, o sea, qué posibles escenarios sucedían. Y pues a mí me pareció muy interesante el experimento porque mm, realiza, agarrando bien el programa de bolsa, de automatización de bolsa de valores, de intercambio de acciones, se podían lograr resultados muy bonitos. Por ejemplo, eh, y eso me podrá corregir Rodrigo Asturias, los efectos sociológicos de una burbuja económica en donde toda la gente se empieza a volver loca por un tipo de bien o de acción, de las más famosas fuera de los tulipanes en Europa, y hayan habido muchas burbujas. Hay muchos que dicen que Bitcoin también es una burbuja, otros que no, pero esos efectos sociológicos masivos que no son racionales, que son más bien eh, modas y que toda la gente se emociona por una cosa, crean burbujas. Hay gente que pierde todos sus ahorros de toda la vida por dejarse llevar por la emoción. Entonces, en el experimento, este que te estoy mencionando de simulación, la inteligencia artificial logró frenar muy bien, o sea, realizado correctamente, logró frenar muy bien las burbujas. Utilizado incorrectamente en otro experimento, creó burbujas aún peores y destruyó finalmente las empresas unas empresas se volvieron gigantescas y las otras las destruyeron por medio digamos que de ataques económicos. Entonces, a mí me parece que la inteligencia artificial representa un peligro muy grande. Hoy por hoy no es accesible a todas las personas. Hoy por hoy no es que todos puedan programar eso, pero si se llega, o sea, se va a lograr, eso es un poco que ya no se puede detener. Sería muy importante que la educación, que las herramientas sean cuidadosamente enseñadas para que los nuevos ingenieros no se
no lo utilicen para crear burbujas económicas y destruir valor y destruir ahorros, sino que se utilice pues para evitar efectos sociológicos masivos de modas, de burbujas, y que nos prevengan a nosotros mismos de nuestras propias decisiones irracionales. O sea, a mí me gustaría pensar que la inteligencia artificial me va a ayudar a que si yo me emociono un montón en algún lugar y en vez de gastar un montón, pues que me detenga, ¿no? Que me pare, ¿va? Hay un ejemplo bien bonito que están presentando en Inglaterra, que es que si tu celular detecta que te has tomado algunas bebidas alcohólicas, no te deja arrancar el vehículo. ¿Va? Esos son tipos de ejemplos de análisis de datos que me parecen muy útiles y que depende mucho de cómo vamos a usar la herramienta y cómo vamos a educar a las nuevas generaciones para que se usen bien y se usen para ayudar y no para destruir. Muchas gracias, José. Es muy interesante. Va también de la mano con la siguiente pregunta que dice, ¿por qué es importante la inclusión de la ética en el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial? Eh, no sé qué nos quisiera compartir un poquito más a fondo. Yo sé que ya trataste un poquito ahorita con tu respuesta, pero profundizar tal vez en ese aspecto de la ética, ya sea en el desarrollo, en el manejo, en la obtención de datos para entrenar estas inteligencias artificiales. ¿Cómo incursionaría ahí la ética? Cuéntame. Bueno, dale, Rodrigo. Gracias, gracias, José. Pues yo creo que eso es fundamental, creo que eso es una, si lo quieres ver así, eh, la existencia de la inteligencia artificial tiene que ir a la par o tiene que estar paralelamente vinculado a la ética, ¿verdad? Y obviamente la ética, ¿quién la genera? Pues las personas. Ahí sí que la ética, ¿qué es ético? Hay que empezar a pensar, ¿verdad? Entonces, esto creo que es un tema muy interesante y dependiendo de la visualización y el país en donde te encuentres, pues también hay diferentes conceptualizaciones de la ética. Yo creo que lo primero que hay que ponerse de acuerdo, entonces, en términos generales, ¿qué es ética para las personas? ¿O qué es un trabajo? ¿O qué es una función ética? ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, creo que es como la base o los cimientos específicos que tiene que ir la inteligencia artificial sobre qué entendemos por ético, ¿verdad? Y que obviamente eso es un criterio sumamente humano, lo ético, y qué no es ético. Entonces, creo que por ahí te podría decir que tiene que ser la piedra fundamental en torno a esta mejora o esta nueva era o esta nueva industrialización o esta nueva revolución, ¿verdad? Que vemos venir o ya la estamos viviendo. Creo que este tema de la ética tiene que ser fundamental en términos de inteligencia artificial y cómo nosotros lo vemos. O sea, nosotros somos los que tenemos que plantear qué es ético y cómo se va a programar algo ético o hasta dónde es eh, algo ético, ¿no? Eso te podría decir. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. A nivel de código es difícil, digamos, poder trasladar cosas éticas a nivel de código, de programación. Requiere mucho criterio, requiere mucha elaboración. Yo encontré un ejemplo muy bonito que es como más accesible, es mm, cuando los doctores hacen cirugía, hay 80 formas de hacer la cirugía con diferentes instrumentos y hay mucha discusión sobre qué sí y qué no, pero finalmente hay un código de conducta para los doctores, hay un ente que los rige. En los abogados también pasa, ¿verdad? Hay un Bar Association que mantiene que sí y que no, ¿verdad? La confidencialidad y qué procesos sí son y no son. Y digamos que es un tema tan específico, tan especializado, ¿va? Yo voy a revisar el código de programación del programador. Yo, Pedro, voy a revisar el código de programación de Juan y voy a determinar si cumple con el código de conducta de los ingenieros de programación en inteligencia artificial. Es bien elaborado, es bien especializado, no es
entra en conflicto también, por ejemplo, el secreto comercial, porque yo te voy a dar mi código de mi software para que me lo revises, si es mi propiedad y si es mi receta de pollo campero con la que yo voy a vender. Personalmente creo que poder supervisar éticamente los modelos de inteligencia artificial es muy difícil y tiene que ser por medio de peer review, o sea, tiene que ser otra persona que entienda también esto. Y yo la mejor forma que creo es como lo hacen los doctores o los abogados, ¿no? Una asociación de ingenieros de programación que puedan crear sistemas, hasta puede ser recursivo, puede ser un sistema de inteligencia artificial que analice el código y que te pueda dar por lo menos directrices generales de qué cosas sí, qué cosas no, o dónde están los peligros y dónde no. Porque abrirlo así como a debate general, a mí me parece que no es tan productivo, porque muy pocas, porque el porcentaje de la población que logra descifrar un algoritmo de inteligencia artificial es muy poco, como para poder regular éticamente qué sí y qué no. Muchas gracias, José, Rodrigo. Es algo muy interesante desde el punto de vista también de cómo podemos entrenar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial actualmente necesita o un mecanismo no supervisado que aprende a través de interacciones o un gran banco de datos. Aquí en Guatemala, regulación sobre los datos personales. Yo vi en una encuesta, digamos, de concentrado, que si me gustó el concentrado, lleno mis datos y todo, y se va la encuesta a una empresa de análisis de estadística. Esos datos pueden ser intercambiados entre otras bases de datos y puede alimentar otros sistemas de inteligencia artificial. Entonces, no sé qué opinan acerca de la ética del manejo de los datos, de las interacciones con las inteligencias artificiales, o sea, el perfilado de la gente. ¿Creen que es ético perfilar tan estrictamente a la gente, obtener sus datos de manera de las interacciones? Es bueno presentarle un acuerdo de uso que normalmente la gente no lee cuando instala una aplicación o instala un programa. No lee la letra chiquita que dice vamos a utilizar todos sus datos para mejorar sus interacciones, pero esa mejora de interacciones que conlleva. Entonces, no sé qué opinan acerca de ese aspecto. Gracias. Y vamos a leer unas preguntas después porque ahí tenemos un par de preguntas. A ver, cuente. Bueno, yo creo que, digamos, el conocer, por así decirlo, el perfil de una persona es, digamos, en estas alturas, si lo quieres ver en una estrategia comercial o una estrategia que alguien está dirigiendo, una estrategia comercial, por ejemplo, es lo mejor que le puede haber pasado el término de los datos, conocer a la persona, el perfil de una persona. Pues, como te digo, las publicidades, no sé, en un medio escrito, que eran masivas, ahora lo puedes perfeccionar gracias a los datos o, por ejemplo, el scroll que haces en tu celular viendo publicidad, pues obviamente se va dirigiendo gracias a los datos que tú mismo o le estás dando al algoritmo, ¿no? Entonces, en términos, si lo quieres ver así, de negocios, pues esto es lo mejor que le ha pasado, digamos, en mucho tiempo a toda la industria de negocios, porque obviamente la publicidad, el mensaje, eh, toda la lógica hacia el consumidor cada vez está más cercano a él, ¿verdad? Entonces tú ves, por ejemplo, ahora el caso, no sé, el periódico o la hora ya han dejado de hacer impreso el periódico y eso es porque obviamente ven el impacto que podría generarlo, la publicidad o la pauta que pueden estar con ellos directamente en lo digital, porque obviamente van relacionados y directamente a su consumidor final. Por ejemplo, eso si lo quieres ver desde el lado empresarial y de, digamos, la ventaja que ha implicado para en términos de marca, de publicidad, etcétera. Pero obviamente el problema es cuando, como dicen también, si tú no te das cuenta qué es lo que te están vendiendo, es porque tú eres el producto, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se dice. Y ese es el riesgo ético donde ahí hay unos asteriscos, hay un escosor muy amplio, ¿verdad? Hay muchas series en las varias plataformas de streaming, que justamente el mismo streaming es un algoritmo que por tus gustos y preferencias te hace quedar, ¿no? Entonces,
no sé, hay casos, por ejemplo, que grandes corporaciones tienen todos los gustos, o sea, te conocen más que tú mismo te conocen, ¿verdad? O sea, saben, por ejemplo, hay ejemplos que una persona, no sé, sin saber que está siendo, hay ejemplo, por ejemplo, de mujeres, por ejemplo, ¿no? Que sin saber que está o está embarazada por sus mismas búsquedas que hace en Internet, ya hay plataformas, ya hay empresas que le están ofreciendo pañales o cuestiones relacionadas a la maternidad. Entonces creo que eso sí ya juega con la lógica y la ética individual. Creo que eso ya no es correcto, ¿verdad? Digamos, meterse tanto a la intimidad de una familia, de una persona, de un individuo, creo que ahí es donde está, digamos, el lado no tan claro de hasta dónde puede llegar ese tema de los algoritmos, de la inteligencia artificial. Y ahí creo que es el margen muy fino, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta hasta dónde podemos llegar para no pasar o sobrepasar el tema personal individual, ¿verdad? O lo privado. Creo que ese es el tema. Yo pienso que si hay abuso, por ejemplo, hay un ejemplo de cuando tenés un dispositivo en tu casa y estás platicando con alguien y el dispositivo continuamente está monitoreando tus conversaciones porque de repente vas a decir Alexa, o sea, y si decís o Siri o cualquiera, ¿verdad? De los que hay. Entonces el dispositivo continuamente tiene que grabar todo lo que decís o analizar cada palabra. Y si de repente decís Alexa, enciende la luz, en ese momento pues ya, entonces ya entra a reaccionar. Pero hubo un problema en donde estas conversaciones se grababan, se transcribían automáticamente y se analizaban. Entonces, no se terminó de descifrar si en verdad había sido, si no había sido. Pero lo que dice Rodrigo, o sea, imagínate poder tener las conversaciones de cientos de miles de personas y saber que les gusta el chocolate, que les gusta no sé qué, que les gusta tocar otro producto y entonces la próxima vez que te metes al celular, como ya habías platicado anoche sobre no sé qué, entonces los primeros resultados que te salen en tus redes son compra esta cosa o compra la otra. Es muy difícil. Hay quienes dicen, bueno, pero imagínate que tenés una emergencia y estás gritando que te duele algo y no puedes alcanzar el teléfono, pero el aparato se da cuenta y llama a los bomberos o llama a un tu amigo, digamos, va. Entonces ese es un ejemplo de que la invasión de la privacidad te salvó la vida. Y hay otros ejemplos que son más feos, ¿va? Como por ejemplo, eh, una compañía sabe tus conversaciones íntimas dentro de la familia y sabe tus secretos, ¿va? Entonces ya no puedes platicar en paz. Y cómo saber hasta dónde puede llegar y hasta ver no. Entonces las compañías pues se defienden diciendo, no, pero es que cuando nosotros le vendimos el producto había un contrato en donde estaban todo lo que dijo Estuardo, a todas las letras pequeñas de un contrato de miles de páginas. Y ahí dice en la sección, en la página número 1264, que nosotros teníamos derecho de grabar sus conversaciones. Yo propongo algo como para hacerlo positivo y bonito. Eh, ¿Se recuerdan cuando WhatsApp no estaba encriptado punto a punto, sino y hasta después lo pusieron? Y también que Facebook trató de cambiar el contrato de privacidad y hubo una como revuelta a nivel de muchas empresas y medios de que no, eso está feo, eso no me gustó, y tuvieron que regresar como que a su contrato anterior. A mí lo que me parece es que a mí me gustaría que cuando yo compro un producto de ese tipo, me explicaran los términos y las condiciones como con un video o como con no sé, un folletito de introducción, como cuando uno abre un producto y aparece el video al principal, bueno, así es como vamos a trabajar, estos datos sí te vamos a poder compartir y estos dos no, pero no un PDF de 1200 páginas que nadie lee y uno lo que quiere es solo darle next, next, agree, y la verdad es que el porcentaje de personas que van a leer todo eso es muy bajito, es casi que hasta por eso se hace tan largo, creo yo, para que solo uno le dé next. Yo quisiera proponer que, que la legislación o la ética sea algo accesible a la persona, que cuando uno compre un producto que involucre un sistema de aprendizaje automático,
que el producto explique las condiciones así de forma fácil, como cuando uno se sube a un avión y han visto los nuevos videos de las reglas de seguridad, que ahora los hacen hasta entretenidos y con personajes de películas y como para que uno ponga atención. Entonces, a mí me parece que sería algo interesante, bueno, porque entonces uno ya se da cuenta, pues, de qué es lo que está comprando, a qué se está comprometiendo. Y yo creo que lo que es ético es que si la persona aceptó tener el producto y que grabara sus conversaciones, yo no creo que esté infringiendo o sea, su libertad. Y si la persona no aceptó, está bien. Yo creo que no es el aparato, es que uno no se da cuenta de lo que está aceptando. Gracias, gracias. Vamos a proceder a responder varias preguntas que nos han hecho para poder cumplir con el tiempo y respetar el tiempo de la gente. Dice, Marcos Montes dice, ¿existen ejemplos del uso de inteligencia artificial en Guatemala para medir la opinión pública, como las experiencias utilizadas para medir las tendencias políticas? No sé si han escuchado algo de eso. Ese creo que es más del lado de Rodrigo. Bueno, yo específicamente no he escuchado que se puedan medir tendencias políticas aquí en el caso de Guatemala, pero de que es probable y es factible, lo es. Y lo mejor, por ejemplo, si tú ves casos particulares, no sé, el mismo Donald Trump, el mismo Nayib Bukele, han utilizado la estrategia de redes sociales, incluso ha sido una de las variables principales por la cual han ganado las elecciones, ¿verdad? Entonces, si yo te pudiera decir una herramienta, digamos, de inteligencia artificial para tratar de medir opinión pública, es muy, muy fuerte el término, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Y el famoso networking o el famoso red de, o los polos o los, digamos, núcleos de interés que, por ejemplo, se hacen en Twitter, ¿verdad? Eso tú puedes generar muchísima opinión pública alrededor de todas las interconexiones que se utilizan, por ejemplo, en Twitter. Y en el caso de Donald Trump específicamente, hay muchos casos en torno a analítica y que han llevado, por ejemplo, también el tema del Brexit, ejemplos, digamos, grandes políticamente hablando, que se puedan tomar en cuenta, ya sean malos o buenos resultados, ¿verdad? Sin ver lo malo y lo bueno, sino que yo aquí estoy comentando la herramienta que han utilizado para opinión pública, mucho, 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 es en redes sociales. Pero ojo, también hay que tener en cuenta de los bots y todo eso que está contaminando toda esa pureza, si lo quieres ver así, entre comillas, de la opinión en redes sociales. Sin embargo, si tú puedes hacer un buen filtrado de datos, una buena data mining, tú puedes afinar mucha estrategia política en torno, pues, a la data pura y dura, que obviamente eso es, digamos, reducir márgenes de error, que básicamente eso es lo que busca todo este tema de las redes sociales. Yo sí me recuerdo haber conocido una herramienta que se llamaba Massive Calling Engine. Massive Calling Engine, MCE se llamaba. Y lo que hacía era que llamaba, tenía directorio de teléfonos de Guatemala. Y a mí sí me pasó que te llama, o sea, te entra una llamada y como ahora los sistemas ya no distinguís si es una persona la que está platicando o si es un robot, ya está como, ya te engaña. O sea, ya no es que te engañe, sino ya no distinguís la diferencia. Hasta como a los 2, 3 minutos ya se distingue en algunos de los de mejor calidad. Pero sí me pasó y entonces le hacía uno preguntas como, ¿usted es mayor de 25 años? O algo así. Entonces uno decía, sí. ¿Usted fuma actualmente? Entonces uno decía, no. ¿Usted es graduado de la universidad? Entonces como que te iba dando ciertas palabras de encuesta, que es la pregunta que están haciendo. Y finalmente recababa información sobre mucha gente y luego te presentaba opciones publicitarias con un gancho, digamos. Por ejemplo, lo invitamos al evento político que va a haber en tal lado y a cambio
de llegar, pues le regalamos una playera o algo así. Pero era bien interesante porque un amigo también recibió la llamada y como sus respuestas no eran, o sea, eran otras, no le ofrecían eso. O sea, no lo invitaron al evento, digamos. Entonces, sí existen herramientas y creo que son herramientas muy potentes, no solo para política, sino para cualquier otra cosa que quiera uno hacer, porque uno puede con un sistema y obtener mucha información en encuesta, obtener mucha estadística y hacer influencia. Muchas gracias y muy interesante desde el punto de vista que, o sea, abordando el mismo tema de perfilación de gente, podemos perfilarlo de su interés político. Entonces sí existen herramientas las cuales han causado bastante controversia. Recordemos todos que Facebook fue llevado a juicio por ayudar a a las elecciones primeras de Donald Trump a la hora de sesgar algunos temas o filtrar información personal de algunos usuarios. Entonces también entra el tema de ética, ¿va? Y qué tanto nos restringe la libertad de decisión si solo nos van a ofrecer una opción que se adecua más a nuestros gustos. Otra pregunta, dice, ¿las empresas de Guatemala eh, siguen teniendo algún tipo de temor a la innovación tecnológica? ¿En cuántos años creen que podría estar 100% cubierto tecnológicamente el uso de bots o inteligencia artificial? Y si esto va a restar muchos empleos. Yo creo que depende mucho de la industria que estemos analizando, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, en economía hay una cuestión que se le conoce como la teoría de la empresa o la función de la producción, ¿verdad? Entonces, si lo quieres ver así, en economía hay 4 grandes factores de producción: la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. Entonces, hay una función matemática, si lo queremos ver así, que normalmente está enlazado a qué tanta intensivo es una de estas 4 funciones de los factores de producción. Entonces, yo te diría, dependiendo, para responderte la pregunta, dependiendo en qué industria estamos hablando. Porque obviamente hay industrias que son bastante más intensivas, por ejemplo, en tecnología. Las habilidades empresariales ya están años luz trabajando dentro de la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, otro tipo de industrias que no están tan relacionadas y muchos de los trabajos son, particularmente en nuestros países, son muy manuales, pues obviamente a esas industrias les costará, qué sé yo, 40, 30 años, ¿verdad? Pero hoy en día ya hay industrias, por ejemplo, tú en la zona 4, por ejemplo, tú puedes ver una serie de empresas o de startups que ya utilizan inteligencia artificial desde ahora, ¿verdad? Las industrias que son bastante más tradicionales, ese es el impacto o ese es hasta el momento. Yo pensaría que tal vez unos 10, 20 años y eso va en sintonía también del crecimiento tecnológico y obviamente el crecimiento económico que también lo exigen otros mercados, ¿verdad? Porque obviamente si tú tampoco no te colocas al grado de eficiencia en términos de lo que estamos hablando de productividad, de costos, que eso lo genera, por ejemplo, una de las variables, no es la única variable que mejora la productividad, pero ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, podríamos decir un gran porcentaje del, por ejemplo, Paul Romer, un premio Nobel de economía, decía que la tecnología, en términos generales, es una variable que mejora la productividad de las naciones. Entonces, si la tecnología mejora la productividad, pues puede ser que necesitamos o ya estamos atrasados en el barco de la productividad para en el corto, en el mediano plazo, llegar a esos mercados competitivos que lo exigen para empezar calidad, costos y eso mejora productiva a partir de la tecnología. Entonces creo que conforme la evolución de los mercados, así es como también va exigiendo el mismo mercado, la misma sociedad, el involucramiento en ese tipo de nuevas tecnologías, ¿verdad? Ahí sí que si no te subes al barco o no te subes al tren, pues te deja. Y el mercado es así de cruel, ¿verdad? Mm. Muchas Para, gracias, Rodrigo. para responder a la pregunta, yo no creo que vaya a restar muchos empleos.
la verdad. O sea, la aplicación de inteligencia artificial va a desplazarlos, tal vez la palabra restar quiere decir que vamos a despedir a la gente y que los robots trabajen por nosotros. Yo lo que creo es que hay empleos que van a dejar de ser útiles y, y que se van a crear muchos empleos nuevos que van a necesitar gente. Entonces, personalmente creo que no va a ser el acabose del desempleo. Otra cosa es que nuestro país pues tiene mucho analfabetismo, hay mucha dificultad de aprendizaje, hay mucha dificultad educativa. Somos de los países que todavía no está el Internet. Digamos, la pregunta es cuándo se va a estar cubierto 100% de inteligencia artificial. Pues yo no creo que Guatemala vaya a estar cubierto de 100% de inteligencia artificial con bots en los próximos 50 años, ni en las próximas 2, 3 generaciones, porque ni siquiera el Internet está llegando al 100% de las personas, tampoco el alfabetismo, tampoco la matemática, tampoco. Creo que esas son las primeras retos para que llegue al 100%, para que podamos llegar a la segunda fase. Ahora, hablando solo de empresas, hoy por hoy, si hablamos solo de la parte industrial, de la parte tecnológica, no hay teléfono celular que cuando te metes a Google ya estás en algún sistema de inteligencia artificial automáticamente. O sea, en esa sección de la sociedad, yo creería que ya estamos en un 95% hoy en esa sección, pero a nivel de Guatemala entero, creo que faltan otros retos más de tema de desarrollo antes de que la inteligencia artificial se pueda difundir. Pero no creo que es causa de desempleo gigantesca. La brecha digital sería el punto básico de La brecha inclusión. digital, exactamente, sí. Hay una pregunta en Facebook. Dice, buenas noches, ¿en qué aspecto creen que influya este tema en el área legal de Guatemala? ¿Qué aplicación podría tener? Creo que Rodrigo se desconectó. Sí, No, ahí está. ok. Aquí estamos. Ok, esa sería la última o penúltima pregunta para Ok, concluir. yo creo que El área en el legal. tema legal, lo que está más vinculado a la parte de la inteligencia artificial recae otra vez al tema ético, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto es legal? ¿Hasta qué punto es ilegal? Digamos, lo que bien mencionaba José, llegar a la privacidad, ¿hasta qué punto tiene que ser limitado el tema de la inteligencia artificial para no, digamos, pues obviamente luchar o, digamos, contrarrestarse contra los, no sé, los derechos fundamentales, derechos humanos de la libertad, por ejemplo, o de la privacidad, ¿verdad? ¿Hasta qué punto no nos sintamos, por así decirlo, en un Big Brother, ¿verdad? Que nuestra vida sea un Big Brother y que esté monitoreado siempre por algo. Creo que hasta ese punto, ese tema legal, creo que se vincula con todo lo que hemos hablado del tema ético, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto es eh, mi decisión efectivamente mi propia decisión o es una decisión provocada por una serie de algoritmos que hacen que yo tenga X o Y, digamos, objetivo o X o Y decisión, ¿verdad? Entonces, lo legal creo que va en sintonía o apegado al tema ético, el tema de decisión. Creo que por ahí podría ser. Ok. José, muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que sí tiene una aplicación en la parte legal. También creo que la parte legal en Guatemala va atrasada por lo menos una generación, o sea, 20 años. Específicamente en el tema de Internet, por ejemplo, en pagos en línea, siempre vamos una generación o dos a veces atrasado. Entonces, legislar o meter regulación sobre inteligencia artificial a hoy, no lo creo en el corto plazo. Pero lo que sí creo es que se puede regular las aplicaciones, como por ejemplo, eh, mm, cosas bien simples, como por ejemplo, en los baños no pueden haber cámaras de video o en las escuelas no pueden haber dispositivos de inteligencia artificial donde hay niños, donde hay menores de edad. Cosas así sencillas, ¿no?
Entonces, que no sea la regulación legal de los algoritmos per se, sino que sea de los usos, o sea, dónde sí y dónde no. Entonces, por ejemplo, yo vi aplicaciones de ley de tránsito para vehículos autónomos. Em, la ley de tránsito para vehículos autónomos requiere muchos elementos, pero lo que sí se puede hacer es decir, en estas calles no hay vehículos autónomos. Por ejemplo, en calle Terracería o calle que no tiene señalización o que no tiene semáforo. Y eso no requiere mucha dificultad en cuanto a normativa. Entonces yo creo que las aplicaciones a nivel legal tienen que ser bien puntuales y de aplicación real y de lugares o formas de implementarlo. No tanto a nivel de algoritmos internos, porque tampoco es tan fácil. Ok, muchas gracias. Y desde el punto de vista de ayudar al derecho como tal, digamos, ayudar a la ejecución, o sea, no como el derecho sirva como herramienta para regular la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial sirva como herramienta para la ejecución del derecho. Ah, ok, ya. Ujú. Ujú. ¿Cómo lo verían ahí? Eso sería como una de las últimas, de ahí sacaríamos unas conclusiones aparte de dos comentarios que estén ahí. ¿Cómo verían desde ese punto de vista la aplicación? Yo he visto unas aplicaciones bien interesantes en donde se redactan, bueno, Rodrigo también lo mencionó hace un tiempito, pero se redactan contratos automáticamente en base a tus datos. Entonces, digamos que la aplicación legal sería incrementar la eficiencia de elaboración de documentos legales y minimizar el número de errores a la hora de crearlos. Esa es una aplicación que hoy en día ya existe, digamos. ¿Sí? Rodrigo, ¿tienes algún comentario con respecto a eso? No, pues yo te digo que la principal, digamos, aplicación que yo te podría decir, yo la sigo viendo desde la parte ética y desde la parte hasta dónde se puede practicar o trabajar acerca de la inteligencia artificial en lo legal, hasta cuál es el margen de trabajo de una y otra. Eso creo que te podría decir, la verdad. Eso es lo que yo veo claramente, específicamente la parte legal en todo este tema de los datos o digamos, esa interacción con la privacidad de las personas. Excelente, muchas gracias. En el tema, tal vez, pues mi aporte ahí como moderador podría ser eh, también de la mano del perfilado. También a la hora de perfilar a una persona, se puede hacer un patrón de comportamiento de acuerdo a ciertos aspectos. Un ejemplo que escuché en una conferencia hace mucho tiempo es si el perfilado llegara a ser tan perfecto y la inteligencia artificial detecta que estoy comprando una pala, una cuerda y soda cáustica, quiere decir que cometí algún delito, decía. Entonces, no hemos llegado a ese punto, pero es un tema bastante interesante y que se ha sido tratado, pues, en la ciencia ficción en algunos aspectos bastante a fondo. Algunos de las personas de la audiencia preguntaban, dice, ¿qué tanto puede cambiar la inteligencia artificial en el sentido productivo? Ya lo tocamos. Es en diversos aspectos, todo el labor mecánico y de toma de decisiones puede ayudar, más siempre está de la mano el pensamiento crítico de la gente. Un comentario bastante interesante, dice, ¿podría la inteligencia artificial suplantar con perfección a la humanidad? Eh, pues, de acuerdo a lo platicado, siempre está el tema moral y el tema ético y las decisiones que puede tomar el ser humano, que no ha sido alcanzado tal vez por algunos aspectos de la inteligencia artificial. Y en último comentario dice de Oscar Alessio, dice la innovación digital y el uso de la inteligencia artificial tiene que ir de la mano de políticas públicas que establezcan un camino hacia el futuro. O sea, eh, hacer el roadmap. Primero, platicar un poco sobre cómo vamos a llegar a diferentes lugares reduciendo la brecha digital, cómo vamos a fomentar el uso de las herramientas. Hay varios, ¿qué piensan de qué políticas podría tomar el país para poder ejecutar o fomentar el uso de la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que en nuestros países todavía, digamos, estamos muy lejos, tenemos muchas carencias previas antes de pensar en la aplicación o la generalización de la inteligencia artificial en muchos de los campos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos muchos problemas estructurales que no nos dejarían pensar o empezar a pensar directamente, no sé, por algo sencillo o algo, digamos, que se podría ver sencillo, la interconexión con Internet, sin siquiera pensar en datos o minería de datos o Big Data ni nada por el estilo. Hay muchas brechas a lo interno de nuestros países que impiden esa lógica o esa inmediatez que trataríamos de buscar, pero tal vez yo lo miraría en términos de ciudades intermedias, ¿verdad? Que mucho se mira y, por ejemplo, en Guatemala hay un plan que se llama el Plan Catún, que es un plan de largo plazo que lo hizo CG Plan, que está en torno a la generación de estos polos de crecimiento, ciudades intermedias, por ejemplo, Quetzaltenango, por ejemplo, Cobán, por ejemplo, Puerto Barrios, por ejemplo, eh, Escuintla, por ejemplo, Chimaltenango, por ejemplo, en esos podrían ser unos hubs, no sé, de diferentes maneras, no sé, incluso pueden ser algún hub en términos de infraestructura, no sé, se me ocurre que podríamos llegar a tener algún término de tecnologías, generación de ciudades tecnológicas, ¿verdad? Entonces, eso creo que es lo que yo te podría decir, lo más cercano que podríamos generar es dentro de los planes de política pública, dentro de los planes de crecimiento a largo plazo en un país, hacer ciudades modelo o ciudades o polos de crecimiento en torno al tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Ciudades o municipios o incluso comunidades para irnos a lo más local. Pero obviamente eso no puede ser generalizado y mucho menos en nuestros países, que hay muchas carencias, empezando por la desnutrición, empezando por la pobreza, incluso no, hay comunidades que no llega la interconexión, pero se me ocurre municipios tal vez que tienen mejores condiciones que otros, no sé, Salcajá, por ejemplo, o ya cabeceras departamentales como Quetzaltenango o Cobán, que tal vez ellos están bastante más cerca de el desarrollo de todas estas características o bondades, si lo queremos ver así, en términos de desarrollo en la comunidad, ¿verdad? Entonces, no es generalizado, al menos en nuestros países no puede ser generalizado. Si tú lo haces en Noruega, pues obviamente es muy parejo a toda la sociedad o todas las ciudades de todo el país. En cambio, en nuestro caso, creo que en el corto o el mediano plazo se podría trabajar en polos de crecimiento en estas ciudades intermedias como un ejemplo para la presencia de inteligencia artificial o todo lo que conlleva todo este tema, ¿no? Yo ahí no estoy muy de acuerdo en la que yo quisiera ahí cambiar un poco la perspectiva, que la política pública sí sea general, que no solo sea para las ciudades Shela, Cobán. Hay un proyecto de Internet para todos que también que lo está haciendo Starlink, el Elon Musk, y también hay un proyecto de Facebook de Internet para todos que lo que ponen es satélites que puedan dar Internet gratis o casi gratis y atacar esta brecha digital, esto que está mencionando Rodrigo, de que la gente no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a, a poder ver, a poder tal. Yo sí quisiera pensar y apoyar una política pública que ataque de forma general o que se enfoque de forma general en todo el territorio. O sea, que específicamente imagínate que el gobierno se metiera al programa de Starlink y pudiéramos todos los niños tener internet gratis. Y ahora con el proyecto de la computadora de $50, antes era de 100, ahora de 50, ahora creo que hay una de $25, que la política pública realmente, o sea, gastar $25 por cada uno de los niños de la nueva generación. Y, y yo creo que ahí la inteligencia artificial nos puede servir de atajo, o sea, para que no tengamos que pasar por todo de la construcción de la escuela, a qué horas va a llegar el camino, a qué horas vamos a llevar todo lo que se necesita para crear y que después de todos esos pasos se llegue a la inteligencia artificial, ¿por qué no hacer un atajo, no?
que sea con luz solar en la tableta de $30 y que el muchachito pueda aprender por YouTube y por internet satelital conectado a la tableta con inteligencia artificial a leer, a escribir, a multiplicar con un profesor que sea la computadora. O sea, eliminamos los cientos de miles de millones de quetzales que hay que invertir para sacar a todos los pueblos de ignorancia y usamos la herramienta tecnológica para hacer un shortcut. Y, y entonces, en vez de que el gobierno tenga que invertir $1.000 millones, pues tiene que invertir $100 millones y la gente va a poder aprender por su propio medio. Mi opinión. Excelente. La verdad es muy enriquecedor las dos opiniones, porque de una parte es como tratar a todos, encontrar como herramientas para igualar, y desde el punto de vista de Rodrigo es tomar como los diferentes aspectos para poder abordar más óptimamente cada sector de acuerdo a los recursos que éste posee. Entonces, sí son dos puntos de vista y son válidos los dos, es muy interesante cómo lo proponen. Pues queda bastante camino por delante, pero la intención es buscar las herramientas y buscar las personas indicadas para fomentar estas políticas. Entonces, ese es uno de los objetivos de este foro, generar conclusiones para presentar a Naciones Unidas y presentar a gobierno para fomentar estas políticas. Entonces, sí les agradezco mucho sus opiniones. Yo respondiendo a la pregunta de Andrés Sarachi, entre las empresas más avanzadas en tema de inteligencia artificial está Apple y está Facebook. Así respondiendo rápidamente para no dejarte tu pregunta al aire. Eh, y pues nada, les agradezco mucho su tiempo. Eh, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de esto es una herramienta, no nos viene a quitar el trabajo, no nos viene a hacer trabajar menos y holgazanear, sino a nosotros nos va a servir para enfocar nuestros esfuerzos en diferentes aspectos y optimizar producción, optimizar pensamientos, no gastar el tiempo en operaciones mecánicas y utilizar nuestro tiempo para tener ese pensamiento crítico, lograr esas interacciones sociales para generar negocios, generar un mejor desarrollo social y mejor desarrollo económico y político de la población. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, José, por su tiempo. Yo sé que nos pasamos ahí unos 15 minutos, pero les agradezco mucho a todos los que asistieron aquí y en Facebook y sus preguntas. Sin más que agregar, los Gracias, invitamos Eduardo. gracias, los invitamos al Muchas cierre, gracias, Eduardo. que será el miércoles de esta semana. Estén atentos a nuestras redes sociales, van a dar la conclusión de los diversos foros que tratamos, redes comunitarias, tratamos educación, tratamos desde diferentes vértices. Entonces, nosotros como Foro de Gobernanza de Internet vamos a tener una conclusión global y vamos a tener una presentación magistral de un experto internacional para ayudarnos a poder aterrizar estas conclusiones. Muchísimas gracias y pasen una feliz noche. Nos vemos. Muchas gracias.